La clase pasada iniciamos óptica geométrica, una visión de esta parte que no nos obliga a pensar en ondas para poder explicar lo que pasa o utilizar los instrumentos que vamos a ir hablando. Después, sobre las últimas dos clases, un poquito más, ya mañana tendría que empezar, tengo que empezar de vuelta con pensar en ondas para ver lo que se llama óptica física, que son un conjunto de fenómenos que no puedo describir pensando en la luz como si fuera la propagación tipo un rayo, sino tengo que pensar que es un frente de onda, que son ondas que se propagan. Pero por ahora tenemos un descanso del formalismo de ondas y vamos a pensar simplemente en que la luz es un rayo, eso nos alcanza para poder describir lo que pasa. Y al final de la clase de la semana pasada empezamos a hablar de espejos. Obviamente aplicamos la ley de reflexión. Yo les había dicho que si bien las leyes de reflexión, refracción, demás, se demuestran con la teoría electromagnética, originalmente fueron experimentales, así que todo esto se puede demostrar muy fácilmente experimentalmente. Entonces, vamos a prestar atención a los espejos por un ratito, recordarlos un poco, sobre todo porque fui a 1000 el otro día, y porque necesito comparar lo que aprendí de espejos con lo de dioptrios esféricos, que es lo primero que les tengo que contar hoy de la clase de hoy. Un dioptrio esférico es, podrían pensarlo, por ejemplo, una bola transparente, siempre tiene que ser un objeto que tiene una superficie curvada, y el objeto transparente tiene un cierto índice de refracción que es diferente del aire o del medio en el que incide la luz, desde el que viene la luz. O la luz podría venir de cualquiera de los dos, ¿no? También del objeto desde adentro del objeto transparente. En cuestión, no tiene que tener una superficie plana. En las primeras clases, cuando vimos un poquito como un dejo de lo que sería óptica geométrica, pero no se los dije demasiado, que era suponer, no sé, cuando vimos elevación aparente o reflexión total interna, teníamos siempre una superficie de separación entre dos medios que era plana. Bueno, ahora el dioptrio esférico lo que tiene es una superficie de separación entre dos medios esférica. Y lo tomamos esférico para que las cuentas sean más fáciles, ¿no? Si después no es esférico, habrá que trabajar un poquito más. Bueno, entonces repasemos espejos, así tratamos de entender un poco qué se hace cuando tenemos un espejo con espejo esférico. Recuerden que un espejo plano es suponer lo mismo que un espejo esférico, pero con radio infinito. Entonces, lo primero que les dije cuando empecé a hablar de espejos es que nosotros primero, las imágenes o los objetos se ven porque reflejan la luz, así que nosotros tenemos que, para observar la imagen de un objeto, seguir el camino que harían los rayos que se reflejan en ese objeto, o sea, lo que está emitiendo ese objeto sería ya. Por ejemplo, si es una pared, los rayos que se reflejan en la pared, proveniente de alguna fuente de luz en la habitación, y si es la propia fuente de luz, como puede ser una lámpara, una vela o algo más, es lo que viene de esa lámpara o vela. Pero como estamos hablando de espejos, supónganse que ponemos una vela frente a un espejo, la luz proveniente de la vela incide en el espejo y la imagen de esa vela se va a formar siguiendo la ley de reflexión. Entonces nos podíamos encontrar con un espejo de esta forma. Estos espejos se llaman cóncavos, la curvatura está hacia la dirección en la que viene la luz. Les describo un poco cómo es el tema. Esto celeste que se ve bien a la izquierda sería el objeto que es puesto frente al espejo. El espejo está a la derecha, es lo celestito curvado. La línea negra que pasa por el centro del espejo y la base de la flecha es el eje del espejo, el eje óptico. Y sobre la línea negra están marcados dos puntos en particular, que son el centro de curvatura, es decir, desde aquí hacia el espejo tenemos el radio del espejo, y a la mitad del centro de curvatura está el foco del espejo. Y bueno, inclusive les contamos que había rayos que se llaman rayos principales, que son los que uno construye o dibuja para poder encontrar la posición de la imagen. Son rayos en particular, por eso los llamamos principales, o sea, no significa que la luz necesariamente no tenga otras direcciones, pero de estos podemos trazar bien el camino y entonces seguirlos, ver cómo se reflejan en el espejo y en el lugar donde se cortan, ver dónde se forma la imagen del punto de donde traían la información los rayos. Entonces, el primero de ellos es el violeta, el que tiene el número 1,
y habíamos dicho que todo rayo que incide paralelo al eje del espejo se va a reflejar pasando por el foco. Y eso habíamos dicho que también era una forma de encontrar el foco, porque uno hacía incidir rayos paralelos sobre varios, sobre un espejo, y el punto de corte era la posición del foco. Donde uno veía que se intersectaban, era la posición del foco. El otro que seguimos, fíjense que todo sale de la punta de la flecha, así que lo que estamos buscando es la imagen de la punta de la flecha, la información de cómo es la punta de la flecha. Entonces seguimos el rayo 1, ahora vamos por el 2. Entonces el 2 es el verde, y uno dice que todo rayo que incide en el espejo pasando por el foco se refleja paralelo, y ya con esos dos habríamos encontrado el cruce y la punta de la flecha. Pero tenemos dos más, porque a veces alguno es difícil de dibujar, o a veces para hacer las cuentas necesitamos otro. Entonces, el que sigue es que todo rayo que pasa por el centro de curvatura del espejo refleja sobre sí mismo. Y fíjense que todos siguen la ley de reflexión, porque si yo trazo acá, desde el centro de curvatura al punto de incidencia del rayo 1, se cumple la ley, tengo los mismos ángulos a un lado y al otro de la normal. Fíjense que si esto es el centro de curvatura del espejo, cualquier punto, cualquier línea que trace desde el centro de curvatura a la superficie del espejo es un radio del espejo, y es también la normal. Si lo hacemos por el que pasa por el foco, que sería el verdecito, podemos también trazar la normal desde el centro de curvatura al punto de incidencia, y van a ver que también forman un ángulo. Cuando tengan el dibujo, si quieren lo imprimen y lo hacen, van a ver que cumple la ley de reflexión. Y obviamente el que pasa por el centro de curvatura ya está en un diámetro del espejo, en un radio del espejo, así que vuelve sobre sí mismo. Y aquí hay uno dibujado más, que generalmente no le prestamos mucha atención, que es el que incide en el centro del espejo, bien, y se tiene que reflejar de modo a cumplir la ley de reflexión, pero justamente el eje es el que determina el ángulo que forma. Entonces ese nos sirvió para obtener unas ecuaciones. Cuando hicimos la demostración, lo hicimos para espejos, a este espejo en particular, a este espejo, tipo de espejo que se llama cóncavo, y llegamos a unas ecuaciones para poder hacer esto en forma analítica. Pero en principio uno con estos rayos puede hacer, con lápiz y papel, digamos, estimar cómo le queda la imagen. En este caso serían, y caracterizarla esa imagen. Entonces en este caso sería una imagen menor, o sea que el aumento nos tiene que dar menor a 1. Recuerdan que el aumento era el cociente entre el tamaño de la imagen y el tamaño del objeto, del objeto que después estamos mirando la imagen, así que el cociente en principio, lo primero que sabemos es que en valor absoluto nos va a dar menor a 1, porque es más chico, pero además nos tiene que dar negativo, porque un aumento negativo significa imagen invertida. Esta imagen, además de menor e invertida, tiene la característica de ser una imagen real, y dijimos, podemos verlo de dos formas. Es una imagen real porque en principio nosotros la podemos capturar con una pantalla, podríamos poner una pantalla y tratar de verla, pero una opción B es que se forma porque acá me pueden decir, bueno, con la pantalla tapa un poco la luz, no me doy cuenta tanto, con la pantalla la veo, pero lo importante para definir si es real o virtual, en este caso, es que se forme por la intersección de los rayos reflejados, y no por sus prolongaciones. Ahora en el caso siguiente vamos a ver un caso en el que se forman por prolongaciones. Entonces esto es geométrico, esto es jugar con los rayos principales para encontrar la imagen, y uno la puede describir. Obviamente cuando uno esto lo hace en el papel para ver cómo se forman esas imágenes y tener una idea de qué nos tiene que dar las cuentas, lo trata de hacer relativamente a escala, pero van a ver que los números que nos dan generalmente no los podemos hacer tan a escala. Es acá está el ojo, porque lo que vamos a hacer es ver la imagen directamente con los rayos que provinieron de la imagen, incidieron en el espejo, se reflejaron, llegaron a nuestros ojos, y nosotros podemos ver un objeto que claramente está detrás nuestro, pero lo importante es que nosotros vamos a interpretar que el objeto está acá, bien, está invertido y acá. Bueno, después uno puede ir corriendo la posición del objeto y repitiendo este dibujo de rayos principales, ir viendo cómo se forma la imagen. Este espejo, en un momento, va a terminar formando la imagen del otro lado, o sea, no van a ser los rayos reflejados los que se intersectan,
sea que este espejo tiene la posibilidad de formar tanto imágenes reales como imágenes virtuales. Y este espejo no nos va a mostrar una imagen invertida, salvo en el momento en el que la forma virtual que se las va a mostrar derecha, y eso es cuando nosotros nos estamos viendo en un espejo que tiene una cierta curvatura. En general los que nos venden para tener en los baños o para tener para maquillarse o otras cosas que son curvados de esta forma, no están tan curvados para que no nos deformemos, no se deforme tanto, están levemente curvados, pero uno ve que ese aumento en lo que, al mirarnos a la cara tiene que ver justamente con la curvatura especial que tiene ese espejo y con el hecho de que forma la imagen detrás por la posición en la que nosotros nos ponemos respecto al espejo. O sea, al tener una gran curvatura, nosotros siempre vamos a estar antes del foco del espejo. El otro espejo que tenemos es el espejo convexo, donde la parte pulida del espejo, la brillante, la que refleja, está, bueno, siempre está del lado de la luz, pero la curvatura es tal que el radio del espejo está en el lado contrario del que viene la luz. Entonces, en ese caso, ven que el centro de curvatura está en el lado contrario en el que viene la luz, acá nuevamente está el objeto, y entonces empezamos a mirar los rayos principales, entonces decimos todo rayo que incide paralelo, se refleja, obviamente siguiendo la ley de reflexión, pero utilizando los rayos principales, ese rayo 1 tendría que ser, se refleja de tal manera que su prolongación pase por el foco. Entonces, la línea punteada del violeta pasa por la prolongación por el foco. En el lado este convexo decía todo rayo que incide paralelo se refleja pasando por el foco. En este caso no puede la reflexión pasar por el foco porque está del otro lado del espejo, el foco, pero sí puede la prolongación. Después decimos todo rayo que incide, como queriendo ir al centro de curvatura, en realidad es la prolongación de eso, se refleja sobre sí mismo, y todo rayo que incide, de modo que iría a pasar por el foco, pero no llega porque está el espejo, se refleja paralelo. Bueno, y después está el otro, que a ver si no lo estoy encontrando acá, que sería el rosadito, está acá, bien, que se refleja respecto del eje con el mismo ángulo y tenemos que trazar la prolongación. Entonces, fíjense, acá nos sobra uno que, no es, que tenemos que ver bien las prolongaciones. Esta es la prolongación del rayo reflejado violeta, que se intersecta con la prolongación del rayo reflejado naranja, que se intersecta con la prolongación del rayo reflejado, que sale paralelo. Esta es la prolongación esta de acá, esta que no se intersecta con ninguno, es en realidad la prolongación del rayo incidente, por eso no se tiene que intersectar. Y esto es la del cuarto rayo. Todos se intersectan en un punto acá, entonces acá estaría la punta de la flecha. Ahí se forma una imagen que uno va a decir virtual, del otro lado del espejo, formada por la prolongación de rayos reflejados, derecha y menor. Y estos espejos son los que en general están en estacionamientos, en los supermercados chinos o en algún lugar donde quieran controlar más espacio, porque generalmente, si bien forman imágenes más pequeñas, las forman derechas y tienen mayor campo, pueden tomar una mayor región para que ustedes puedan observar, comparado, por ejemplo, con un espejo plano o este otro cóncavo. Y nuevamente nuestro ojo va a capturar algunos de los rayos que provengan de una reflexión, y se acuerdan que lo mismo que con elevación aparente, uno va a interpretar que el rayo vino en línea recta, así que a nuestros ojos el objeto está acá. Pero bueno, esto es todo geométrico, es agarrar los rayos principales y tratar de encontrar dónde se va a formar la imagen. Puede decir, bueno, es derecha o invertida, es mayor o menor, cuánto me tiene que dar el aumento. Pues fíjense que en el caso de la izquierda el aumento es negativo y menor que 1, mientras que en el caso de la derecha el aumento es positivo, porque está derecha la imagen, pero sigue siendo menor que 1 porque es más chica. O sea, el signo del aumento determina si está derecha o invertida, y el valor si se le forma una imagen mayor o menor al objeto. Pero bueno, nosotros tenemos que avanzar y decir, bueno, esto lo queríamos con cuentas, así que encontramos, al final de la clase pasada, demostramos la ecuación de los espejos, que relaciona al foco, a la posición del objeto, que sería, siempre la vamos a escribir como una P, y a la posición de la imagen, que la vamos a escribir como una Q.
Y esta es la ecuación de aumento de la que estuve hablando hace un ratito, que es el cociente entre las alturas del objeto y de la imagen del objeto, que llegamos a que podría ser positivo o negativo de acuerdo a cómo esté este cociente entre la posición de la imagen y la posición del objeto. Ahora, tenemos una convención, también les dije, para poder aplicar esta fórmula. Yo les dije cuál era la mía. Puede ser que hayan aprendido otra, si alguno está recursando, o hayan visto en algún libro otra. Lo importante es que sean consistentes. No hay problema si ustedes usan otra, que les resulta más clara para trabajar. Lo que sí es, escríbanla en el parcial, si les toca resolver uno de estos, y van a usar una convención, está bueno que la pongan, porque así es más fácil corregirles, sobre todo si es distinta a la que les estoy explicando, y que la mantengan, o sea, no abran un libro, cae y hagan la fórmula que les gusta, porque tienen que estar seguros que la fórmula está construida bajo la misma convención. O sea, si yo cambio la convención, estas fórmulas cambian los signos que aparecen. Pero bueno, mi convención era, el objeto es real, bien, si la distancia es positiva, y eso significa positiva si estaba del lado que venía la luz. El objeto era real si estaba del lado que venía la luz y se considera la distancia como positiva. Con lo cual, dicen, bueno, un objeto virtual es complicado, sí, en condiciones normales no ponemos un objeto detrás del espejo y eso nos va a generar una imagen porque está detrás del espejo. Lo que puede generarse detrás del espejo es una imagen formada por otro espejo. Y esa se toma como objeto del segundo. ¿Bien? O sea que en el caso de que les pase algo así, ahora lo vamos a ver con una lente en particular, que va a pasar ahora cuando hablemos de lentes, y van a ver que uno la toma como la imagen formada por el primer elemento óptico, en este caso estamos hablando de espejos, será el objeto del segundo. Después, la imagen será real si es formada por la convergencia de los rayos reflejados, es decir, que Q nos queda del lado que incide la luz. O sea, como estoy hablando de reflexión, si la distancia imagen, si la imagen está del lado que viene la luz, la distancia imagen es positivo, la imagen será real. Lo que nos importan son los signos para aplicar la fórmula. El R, el radio, y por lo tanto también el foco, es positivo si está delante de la superficie, bien, del lado en que están los rayos reflejados. Y la superficie sería cóncava. Y en el de la izquierda, el R sería negativo, y por lo tanto el foco también, porque está detrás de la superficie, detrás de la superficie en el sentido que está del otro lado del que viene la luz, y la superficie es convexa. Bueno, veamos las diferencias con hablar de un dioptrio, que en realidad es un objeto que tiene una cierta curvatura, un objeto de otro material óptico que tiene una cierta curvatura, y estamos incidiendo sobre ese objeto. Entonces el dioptrio sería algo así. Bien, lo celeste sería, no sé, una varilla, tenemos una parte curvada, el objeto sería este punto que está acá, y lo que tenemos que hacer para saber dónde se forma la imagen es seguir los rayos que provienen del punto y aplicar la ley de Snell, porque ahora estamos interesados en lo que se produce por refracción. Ahora, en lugar de que se reflejen los rayos como en los espejos, tenemos que ver la refracción, o sea, los rayos que ingresan. Entonces, si aplicamos la ley de Snell, tendríamos que trazar la normal en cada punto y ir viendo el ángulo que forma debido a aplicando la ley, o sea, que se acerca a la normal. Podemos observar, bueno, de hecho acá es muy fácil, si trazan la normal en este punto, casi es esta, pueden ir viendo, aplicando la ley de Snell, que el ángulo que va a formar adentro es un poco menor que el que formaba. Este sería incidencia normal, o sea, va y viene, va sin desviarse, atraviesa sin desviarse. O sea, no hice el dibujo de trazarles la normal, pero si quieren después ustedes pueden hacer una regla de trazando las normales y ver que se están acercando los rayos a la normal porque estamos ingresando un índice mayor. Bueno, y el punto en donde se intersectan los rayos refractados o sus prolongaciones, porque puede pasar también, en este caso son directamente los rayos refractados, se forma la imagen. Si los rayos refractados no se pueden intersectar, se intersectarán las prolongaciones. O sea, nos va a pasar lo mismo que con los espejos. También tenemos una convención de signos, el objeto va a seguir siendo real
si está del lado que proviene la luz, o sea que en el dibujo tenemos un objeto real, la imagen será formada por la convergencia de rayos refractados, y acá es donde cambia la idea. Como ahora estoy siguiendo la refracción, o sea, estoy siguiendo los rayos que ingresaron en el otro medio, va a ser real, porque cuando se forme por la convergencia de los rayos refractados, y por lo tanto tiene que estar del lado contrario al que incide la luz. La luz proviene de acá, incide de este lado, para tener un Q positivo tengo que estar del lado contrario. Pero eso se pueden acordar que cambia el signo en un dioptrio y que también va a cambiar en las lentes, simplemente porque están siguiendo rayos refractados. Entonces, lo normal es que los rayos refractados se intersecten del otro lado de la superficie curvada. En lo normal, lo que uno esperaría, ¿no? Salvo que se forme una imagen virtual. Y ahora nuevamente, como seguimos los rayos refractados, la convención de signos de los radios va a cambiar respecto de la de un espejo, y vamos a decir que R, el radio va a ser positivo detrás de la superficie, o sea que esa imagen tiene un radio positivo, o sea cuando la superficie sea convexa, y va a ser negativo cuando está delante de la superficie, es decir, del lado que viene la luz, y va a ser una superficie cóncava. Es decir, los signos de los rayos, para que yo pueda aplicar la ecuación que vamos a obtener ahora, van a ser diferentes del espejo, simplemente porque estoy siguiendo rayos refractados. Entonces, si se acuerdan uno, se van a acordar el otro. Bueno, evidentemente, esto puede ser, todavía no vimos los rayos principales, o sea, acabamos de presentar a los dioptrios y comparar la convención de signos, pero obviamente si queremos trabajar con ellos, para hacerlo geométricamente no queremos, como hicimos en el espejo, también lo hicimos, ¿no? Empezar a trazar normales y ver, aplicar Snell, hacer la cuenta con Snell y avanzar y encontrar los otros rayos, que si bien lo pueden hacer, no sería la primera intención, porque para el caso de espejos de dioptrios esféricos podemos encontrar los rayos principales, podemos encontrar una ecuación que nos permita predecir dónde se van a formar las imágenes, qué tamaños van a tener, sin la necesidad de aplicar punto a punto la ley de Snell. Entonces vamos por esas ecuaciones. Antes de avanzar, yo les quiero preguntar, si están despiertos, si esto se pudo entender. Sí. Perfecto. Entonces sigamos por la número 2. Bueno, acá tenemos la misma, vamos desarmando un poco cómo es esto. Acá tenemos de vuelta la superficie curvada, esférica. Acá esta línea vuelve a ser el eje que pasa por el centro de curvatura. Acá está el centro de curvatura. Entonces tenemos la superficie curvada, tenemos el índice de refracción mayor que el del aire, estaríamos en aire, supónganse, o en algún otro medio, pero que tiene un índice de refracción menor que el del lado derecho. O que me doy cuenta que tiene un índice de refracción menor porque trazo la perpendicular a la superficie. Fíjense que hago lo de siempre, tomo el centro y voy derecho al punto donde incide el rayo, y eso me daría la normal. Miro la normal, calculo el ángulo, y fíjense en que el ángulo que forma el rayo refractado, también el ángulo incidente desde el objeto, el que forma el rayo refractado, es menor que el incidente, así que eso me deja claro que el índice de refracción que estoy trabajando del otro lado de la superficie curvada es menor. Esto es para obtener la expresión si están invertidos los rayos, los índices, o sea, si incidimos del lado de índice mayor, en las ecuaciones lo que tenemos que hacer es poner el orden correcto y todo va a salir, no se preocupen por eso. Bueno, arriba tenemos escrita la ley de Snell porque siempre nos sirve. Bien, que N1, el índice de refracción del medio incidente por el seno del ángulo de incidencia, tiene que ser igual al índice de refracción del medio en el que se refracta por el seno del ángulo transmitido o refractado. Bueno, después todo lo más es geometrías, porque acá hemos marcado la distancia del objeto que estamos mirando, acá en este caso estamos mirando un punto, de este punto a la superficie del espejo, al espejo, que llamaremos P, y está marcada la distancia de la imagen, del punto, que es esto amarillito, a la superficie del espejo, que se llama Q, y está marcado obviamente el radio, que es del centro de curvatura al punto. Eso es todo lo que tiene que ver con las distancias. Y después acá se trazaron algunos ángulos, por ejemplo, el que se forma con la normal y el eje respecto al punto de incidencia, el que forma el rayo refractado con el eje, el que forma el rayo incidente con el eje. Están los dos que se usan para aplicar la ley de Snell,
y esta sería la distancia del punto P al eje, digamos. Son cosas que voy a usar para hacer la geometría, digamos. La parte física está hasta el punto que tras el eje ubiqué el centro de curvatura, construí la normal y apliqué la ley de Snell para hacer el camino del gallo. Hasta ahí, lo demás es geometría. Suponer gallos paraxiales es que no vamos a suponer, que suponemos que el haz de gallos viene paralelo. Consideramos el punto O y su imagen. Bien, esto es lo que estuve describiéndoles. Y lo que vamos a hacer, esta aproximación de que los gallos vienen aproximadamente paralelos, es que podemos suponer que el ángulo θ1 respecto de la normal y el ángulo θ2, o sea que estamos muy cerca, vienen paralelos y muy, o sea que esta construcción está exagerada, que los gallos vienen muy paralelos y muy cerca del eje, de modo que el ángulo θ1 y también el θ2 son pequeños, y en ese caso, cuando son ángulos pequeños, aproximamos a los senos por los ángulos. Es decir, suponemos gallos paraxiales, o sea, un haz de gallos paralelos que está incidiendo en la proximidad del eje. Entonces, esto es una exageración en relación a lo que realmente pasa. Esto está mucho más pegado al eje. Lo hacemos así porque si no, no vamos a hacer no podemos hacer ninguna cuenta. Entonces, vamos a hacer una relación entre ángulos. Fíjense, alfa es este, beta es este, y acá tienen un triángulo que se forma con el eje, la línea punteada que representaba, recuerda, la dirección de la normal, y el rayo incidente. Para ese triángulo, uno puede decir que la suma de estos dos ángulos, alfa más beta, tiene que ser igual al suplementario exterior que está enfrente, a este θ1. Y eso, no sé si se acuerdan, es onda secundaria, o capaz que lo usaron en matemáticas para hacer alguna cuenta en algún momento, que estos dos ángulos, la suma de estos dos ángulos te tiene que dar el suplementario del ángulo, del tercer ángulo del triángulo. Y bueno, hacemos lo mismo ahora con otro triángulo, tenemos que buscar el que formarían gamma, θ2 y beta, entonces fíjense, sería el rayo refractado, un pedacito del eje, y la prolongación de la normal, sería el triángulo que tenemos acá. Tenemos θ2, o sea, el ángulo de refracción, y alfa tienen que ser sumados igual al suplementario del ángulo que los enfrenta, que sería este beta acá. Como reemplazamos a θ1, lo aproximamos al seno de θ1 como θ1 y al seno de θ2 como θ2, cuando aplicamos la ley de Snell, que es n1 seno de θ1, tendríamos que poner n1 θ1, pero θ1 vale alfa más beta. Del otro lado hacemos n2 θ2, pero θ2 lo puedo despejar acá como beta menos gamma. Entonces, en el reemplazo en la ley de Snell, los senos por los ángulos, los aproximamos por los ángulos, por suponer esto, que estamos incidiendo cerca del eje y con rayos paraxiales, paralelos. Entonces, en esa incidencia muy próxima al eje, los ángulos son pequeños, se aproximó los senos por los ángulos, encuentro una relación geométrica, reemplazo esos ángulos, entonces reemplazo el seno de θ1 por θ1 y luego por la relación con los ángulos que tengo acá, alfa más beta, y hago lo mismo con el seno de θ2. Entonces lo que está escrito acá, aunque no lo parezca, sigue siendo la ley de Snell. Bueno, ahí está, lo único que hice fue reacomodar la ecuación. Bien, distribuí los n's y los agrupé, de modo que me queden los beta de un mismo lado. Y ahora va que la tangente de alfa, esta de acá, este ángulo, es esta d sobre la distancia objeto. Bien, si estamos muy cerca del eje, lo que estamos aproximando es que la distancia esta va a ser bastante parecida, o sea, la distancia P va a ser lo mismo que llegar hasta este punto. O sea, si estamos muy cerca del eje, este punto se va acercando al vértice del espejo, al centro del espejo. Entonces, aproximo esta distancia por P. Entonces digo que es D sobre P. Estoy aproximando por la aproximación de rayos paraxiales. Y después hago lo mismo con la tangente de beta, que sería D, y como también supongo rayos paraxiales, esto está mucho más aplastado, y este punto está casi sobre el vértice del espejo, entonces esta distancia, perdón, sería R. ¿Bien? Si este punto está muy cerca de acá, porque todo está muy cerca del eje, entonces aproximo a la tangente de beta por beta, porque la considero chiquitita, pero además por D sobre R. Entonces ahora tengo
alfa y beta para reemplazar en función de parámetros geométricos del dioptrio. Y hago lo mismo con la tangente de gamma, busquemos gamma, esta es gamma, va a ser de vuelta D, pero ahora la distancia, hemos aproximado esta distancia hemos aproximado esta distancia del centro de curvatura a este punto por R, como ahora lo que queremos es hasta el punto imagen, entonces esta sí es Q. Bien, esta no tenemos mucha aproximación. Entonces, esto sería suponer que esto está prácticamente acá, entonces la distancia es Q sobre la altura la altura, la distancia esta D. Bueno, entonces ahora podemos reemplazar alfa, beta y gamma en la ley de Snell que tenemos escrita acá, reemplazado, simplificamos las D y podemos llegar a una relación en donde te aparezca el índice de refracción del medio de incidencia y la posición del objeto, el índice de refracción del medio en el que se refracta y la posición de la imagen, y del otro lado nos queda una relación entre los índices de refracción y el radio del dioptrio esférico, en el radio de curvatura de la superficie del dioptrio, del vidrio del objeto que tengamos ahí. Entonces esta es una ecuación que se parece a la de los espejos, pero tenemos que recordar las convenciones de signos antes de aplicarla. Entonces, P positiva del lado que viene la luz, Q positiva del lado que se refracta la luz, porque estoy siguiendo la refracción, y R positivo del lado que se refracta la luz. Y bueno, para determinar el aumento, ahora voy a poner un objeto y ahí les apareció una flechita negra. Miren el dibujo. Voy a tomar un rayo que incida pasando por la punta de la flecha, o sea, que lleve la información de la punta de la flecha e incida sobre la superficie del dioptrio y, esperen que aparezca el otro, se refracte. Ahí tienen la refracción de ese rayo. Nuevamente, como el índice de refracción N2 es mayor, se va a acercar a la normal. Acá la normal en el punto de incidencia es derecho el eje. Y ahí están marcados θ'A1 y θ'A2, que serían los ángulos que forman el rayo incidente con el eje, que sería en este caso también la normal, y el rayo refractado. Bueno, para encontrar la imagen tendría que tomar otro más, supónganse uno que incide acá, porque estoy eligiendo esos porque tengo dibujadas las normales, es más fácil hacer la cuenta. Entonces puedo ver la normal, se tiene que acercar, y ahí en el punto de cruce tengo la imagen del objeto, que es la flechita roja que dibujé acá. Bueno, ahora tengo que ver cómo caracterizo esa imagen. Lo primero que voy a decir es que la tangente de θ'A2 la voy a poder aproximar, porque como son ángulos pequeños, voy a suponer que no puedo ser un objeto enorme, por el seno de θ'A2. θ'A2, recuerden que es el ángulo de refracción del rayo que incidió en el vértice del espejo. Y eso va a ser menos h' sobre la distancia Q de la imagen. ¿Por qué el menos h'? ¿Alguien me puede decir por qué le puse menos h' sobre Q? Perdón, no escuché, disculpen. ¿Por qué es negativo? Porque, claro, h' la voy a tomar con las convenciones que tuve trabajando hace un ratito. Entonces, si está invertida, me tendría que dar una h' negativa, ¿está bien? Entonces, para que me aparezca y yo pueda mantener esa idea de que invertido es negativo, y como yo estoy haciendo una relación de ángulos, le pongo el signo menos por eso, para que pueda mantener la convención y la definición de... Bueno, vuelvo a hacer lo mismo con la tangente de θ'A1, que la aproximo, como esto es pequeño, por el seno de θ'A1, que es h sobre p. Entonces ahora vuelvo a escribir la ley de Snell, pero reemplazando el seno de θ'2, o sea, del ángulo refractado, por menos h' sobre q, y el seno de θ'1 por h sobre p. Entonces puedo encontrar una relación entre h y h', despejada de acá. Entonces recuerdo, el aumento yo lo definí como h' sobre h, y el signo obviamente lo tomo a partir de si está invertido o derecho. Entonces cuando despejo de esta ecuación, que es la ley de Snell, la relación entre h' y h, me aparece que es menos q sobre p, parecida a lo de los espejos, pero se me agrega el cociente de índices de refracción. O sea que el aumento no solo va a depender de la curvatura, sino que también tiene una relación con los índices de refracción. O sea, difiere de lo que estuvimos viendo para espejos en que hay un cociente
entre los índices de refracción. Así como la ecuación que tenemos acá difiere de la de los espejos porque aparecen los índices de refracción. Entonces, dijimos, bueno, con estas dos ecuaciones que les acabo de encontrar, uno puede hacer analíticamente todo y le va a saltar el H' con signo incluido, entonces van a decir si es derecha o invertida, mayor o menor, y con la ecuación que estoy señalando ahora con el puntero, pueden sacar, conociendo por ejemplo la posición del objeto y los índices de refracción, el radio de la superficie, dónde se va a formar la imagen. O sea que tendrían con esto analíticamente estas dos ecuaciones y las convenciones de signo que elegimos, podemos encontrar cualquier cosa. De hecho, vamos a hacer un ejemplo de este ahora, en un ratito, para que vean cómo se juega con las convenciones de signo. Pero bueno, estas ecuaciones son para hacerlo analítico. Hagámoslo. Y esto yo se los hice, robé el dibujo de un libro y después le agregué algunos rayos para poder explicar, considerando cómo trazar la normal, pero la idea sería no tener que hacerlo, entonces uno, tener que trazar la normal y aplicar Snell y medir el ángulo y qué sé yo, sino que usar rayos principales que nos permitan trabajar. Entonces veamos los rayos principales, que son siempre los que vamos a utilizar para encontrar la imagen de un objeto. Siempre vamos a decir que todo rayo que incide paralelo al eje óptico, si esa línea central, proviene de un objeto que está en el infinito y se va a refractar pasando por el foco imagen. Y acá me dicen, me agregaste una palabra, hasta ahora con los espejos veníamos hablando de foco, 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 y de repente le llamás foco imagen. Bueno, vamos a ver el otro rayo, porque acá todas las palabras, todo lo que dijimos de ese rayo principal es parecido, salvo por la palabra imagen, con el que termina. Yo digo, bueno, todo rayo que incide sobre la superficie del dióptero paralelo al eje óptico, viene de un objeto que está en el infinito y se refracta pasando por el foco, imagen. Le agregué la palabra imagen, porque ahí es donde se van a refractar los rayos provenientes de un objeto ubicado en el infinito. Todo rayo que incide pasando por el foco objeto se refracta paralelo al eje. O sea, nosotros decíamos en los espejos, todo rayo que incide pasando por el foco se refleja paralelo. Y ahora digo, todo rayo que incide pasando por el foco objeto, bien, o sea, vienen rayos con algún ángulo, pasan por el foco objeto y van a salir se van a refractar paralelos al eje, o sea que la imagen se va a formar en el infinito. Entonces, la primera diferencia que estamos encontrando acá entre los dióptros y los espejos es que estos tienen dos focos. Los dióptros tienen dos focos, tienen el foco imagen, que es donde pasan los rayos refractados de un objeto en el infinito, y el foco objeto, que es un foco en el cual los rayos que pasan por ahí van a salir paralelos del otro lado del dióptero. Entonces, uno diría, bueno, un objeto o un punto ubicado en el foco objeto, su imagen se forma en el infinito, del otro lado en el infinito. El tercero es que todo rayo que incide pasando por el centro de curvaturas se va a refractar sobre su mismo, ¿no? Se va a refractar sobre su dirección, no se va a desviar. Bueno, nos quedamos con esos tres, digamos, que son los que más se trabaja, y tenemos ahora un foco objeto y un foco imagen en acuerdo con las definiciones 1 y 2. Y esos foco objetos y foco imagen los podemos encontrar. O sea, la diferencia que acabamos de encontrar es que en el espejo el foco objeto y el foco imagen coincidían. Entonces, por eso no le poníamos esa aclaración foco objeto, foco imagen, porque si decíamos todo rayo que incide paralelo se refleja pasando por el foco y todo rayo que incide pasando por el foco se refleja paralelo, el foco objeto imagen era el mismo y no había necesidad de distinguirlo. De hecho, si ustedes aplican las definiciones 1 y 2 para un espejo, van a ver que las dos opciones lo llegan al mismo punto, que es el foco del espejo. O sea que coincidían, en un espejo coincidían. No coinciden en los dióptros, no van a coincidir en las lentes, que son dióptros muy finitos, bien, en las lentes delgadas. Entonces, si quisiéramos encontrar estos focos para el dióptero, lo que tenemos que hacer es aplicar las definiciones de los rayos
1 y 2. El foco objeto corresponde al punto en el que se encuentra un objeto para que su imagen se forme en el infinito. Entonces estamos hablando del rayo 2. Entonces, la imagen se forma en el infinito, Q es infinito, y el objeto está en el foco. Entonces vamos a la ecuación de los dioptrios y ponemos al objeto AP en el foco y a la imagen Q en el infinito, y de ahí podemos despejar qué expresión tendría que tener el foco, objeto, en relación con los valores de los índices de refracción. Ahí es un despeje de esta ecuación, que es la ecuación de los dioptrios. El foco imagen ahora va a corresponder a un objeto, ahora sí, a un objeto en el infinito que forma su imagen en el foco. O sea, el objeto está infinitamente alejado, va a formar su imagen en el foco. Y le ponemos una prima porque el foco imagen puede llegar a ser distinto, como de hecho va a ocurrir. Entonces vamos a la ecuación, el objeto está en infinito, así que reemplazo P por infinito, la imagen se forma en el foco, o sea en F', despejo, y F' me da una relación en donde aparecen, además del radio, los índices de refracción. Y como ven, les va a dar distinta. O sea que no solo no están en el mismo lado el foco objeto y foco imagen como pasaba con los espejos, sino que además no son simétricos. Pero de todo esto, ¿con qué nos vamos a quedar? Con los rayos principales, porque esos son los que en general me van a servir a resolver el problema en forma, si yo puedo ubicar focos y radio, puedo con estos utilizar los rayos principales y encontrar la posición del objeto, de la imagen del objeto. Entonces veamos un ejemplo, y cuando después que hagamos el ejemplo, bueno, creo que acá los va a ayudar a entender. Lo que tenemos es, la bola esta celeste simula una pecera, obviamente tiene que tener un agujerito por algún lado, no se la dibujé, el agujerito, digamos, porque dibujé una bola. La pecera tiene radio 30 centímetros, y en el centro de la pecera hay un pececito. Está llena de agua, obviamente, cuyo índice de refracción es 1,33. A 10 centímetros de la pecera hay un gato que lo mira desde afuera. Entonces ahí tenemos el gato mirando directamente al pez. Acá tengo recuadros, porque los vamos a usar, las ecuaciones de los dioptrios, las que relacionan las posiciones de imagen y objeto con los índices de refracción en radio, y la del aumento. Veamos qué preguntas nos van haciendo. ¿Cuál es el signo de las distancias objeto y del radio de curvatura vistos desde el pez? Entonces, para poder contestar esa pregunta hay una pregunta previa, que es ¿de qué lado viene la luz con la que cuando mira el pez? ¿Del lado del gato o del lado del pez? ¿Se pueden imaginar? El pez está viendo al gato. ¿De qué lado viene la luz? Si somos el pez, ¿qué diríamos? ¿No vendría como del lado del gato? Vendría del lado del gato, ¿bien? Porque el pez, para ver al gato, necesita ver la luz que viene del gato. Así que tenemos que ver dónde se va a formar la imagen del gato, que es lo que realmente va a ver el pez. Recuerden que nosotros interpretamos dónde se forma la imagen. Entonces, necesitamos ver dónde va a ver el pez al gato. Entonces, la primera pregunta es ¿de qué lado viene? Entonces, viene del lado del gato. Bien. Entonces ahora tenemos, ahora que sabemos del lado que viene la luz, la distancia objeto vista desde el pez, o sea, trabajando con la idea de que vamos a tratar de ver dónde se ve el pez, la formación de la imagen. La luz viene de la izquierda. ¿Qué signo le damos a la distancia objeto, que sería el gato? ¿Está del lado que viene la luz o está del lado contrario? ¿Del lado que viene la luz? Está del lado que viene la luz, así que sería positiva, ¿bien? El objeto está del lado que viene la luz. Y entonces, ¿el radio de curvatura de qué lado está? ¿Del otro lado? Del otro lado, que sería del lado de los rayos refractados. Y hoy por nuestra convención dijimos que ese lado es el lado positivo para para los radios, focos de radio de curvatura y para el foco. Y para la distancia imagen. Así que tenemos positivo. El objeto está del lado que viene la luz y el radio está del lado contrario, o sea, del lado de la refracción.
Y ahora, al revés, ¿cuáles serían esos signos, pero desde el gato? Entonces la pregunta es, si soy el gato, miro al pez, ¿de qué lado viene la luz? El gato mira al pez, o sea que está queriendo ver al pez, va a ver la imagen en realidad del pez, porque se la va a generar la superficie curvada. Entonces, ¿la luz de dónde viene? ¿Del pez o del gato? Ahora. Y del pez. Viene del pez. O sea que la luz viene de adentro de la pecera, porque es la que sale del pez. O sea, obviamente el pez no emite luz, sino que está siendo iluminado por una lámpara, algo así, y refleja, ¿no? Estamos mirando la luz que proviene del pez. Entonces, viendo que viene la luz del lado derecho, bien, preguntémonos, ¿qué signo tiene la distancia objeto? ¿Quién sería el objeto acá? El pez. Sería el pez. Así que la luz viene del lado del agua, digamos, del lado derecho. ¿Cómo sería el objeto? Es el pez. ¿Cómo sería el signo de la distancia objeto que tenemos que poner en nuestras ecuaciones? O más fácil, ¿el objeto está del lado que viene la luz? Sí. Sí, así que esa es positiva segura. O sea, acá fíjense que vuelve a ser positiva, pero el radio de curvatura, ¿de qué lado está? Del lado que viene la luz, ¿no? No del lado de los refractados. Del lado de los refractados está el gato. Entonces, ¿qué signo le tengo que poner a ese radio de curvatura si quiero hacer una cuenta de lo que ve el gato? O de la imagen del pez, que es lo que ve el gato. En el anterior decíamos que el radio de curvatura estaba del lado de la refracción, así que era positivo. Ahora, ¿el radio de curvatura está del lado de los rayos refractados o del lado de los rayos, del lado de los rayos incidentes? En la superficie curvada. De los incidentes, ¿no está? Claro. Entonces, cuando está al lado de los incidentes, el radio es negativo, bien, por nuestra convención. Bueno, ahora tenemos las convenciones de signos. No es trivial porque con eso podemos aplicar las cuentas. Entonces, ¿a qué distancia de la superficie de la pecera le parecerá al pez que está el gato? Entonces, el gato mira al pez, caso 1, ¿dónde lo ve? Para ver si tiene que preocuparse. Entonces, vamos a la ecuación del dioptrio y empezamos a reemplajar. El lado de incidencia es el lado de la luz que provenía del gato, así que el índice de refracción que se reemplaza como N1 es el aire. El gato, el gato está a 10 centímetros, esta distancia es 10 centímetros de la superficie, así que P es positiva y vale 0,1. Q, que es la posición de la imagen del gato, no la conocemos, así que esa es nuestra incógnita. El índice de refracción al que entra la luz proveniente del gato, o sea, los refractados, es el agua, así que va a 1,33. Entonces, cuando vamos al otro lado va el índice del segundo medio, que es 1,33, menos el índice del primero, sobre el radio de curvatura de la pecera, que nos habían dicho que eran 30 centímetros. Y de ahí calculamos la posición del gato. ¿Dónde ve al gato el pez? ¿Dentro o fuera de la pecera? Parece que adentro. A ver, pensemos. No me cierra el signo ese. ¿Por qué te queda? Por eso estoy preguntando eso porque es el signo el que te dice dónde va a estar. ¿Bien? Va a estar a 15 centímetros en lugar de 10 respecto de la superficie de la pecera. La pregunta es, ¿qué nos dice el signo? Porque el signo nos va a decir si la imagen se forma del gato, se forma por los rayos refractados, o sea, los rayos del gato entran en la pecera, se refractan y se cruzan para formar la imagen del gato, Q es positivo. Si no pueden cruzarse los rayos refractados, sino que se cruzan las prolongaciones, es decir, la imagen se forma del lado contrario, del lado que viene la luz, o sea, del lado de prolongaciones de rayos refractados, no del lado que se refracta, Q es negativo y la imagen es virtual. ¿Eso lo pueden seguir? O sea, este gato, los rayos que provienen de él, ingresan en la pecera, pero no se cruzan del lado de la pecera. Se cruzan del otro lado. Se cruzan del mismo lado que... O sea, no se cruzan del lado que viene la pecera, se cruzan las prolongaciones del lado que incide la luz. ¿Sí?
o todavía siguen sin cerrarle el signo. Tenemos una convención. Nuestra convención, con lo cual obtuvimos la fórmula, dice que si tenemos la luz proveniente de un objeto y esa luz ingresa a otro medio y los rayos refractados se cruzan en un punto, o sea, un punto del objeto, seguimos el camino de los rayos refractados y el cruce se da en un punto dentro del otro medio, o sea, se cruzan los refractados, la imagen es real, porque se formó del otro lado, porque estoy siguiendo los rayos refractados, y obviamente se forma del lado de la refracción, o sea que el gato estaría dentro de la pecera para el pez. Pero esto nos dice que no, porque nuestra convención nos dice que si eso no ocurre, lo que tiene que ocurrir es que no se van a juntar los rayos refractados, se van a juntar prolongaciones, es decir, que la imagen se va a formar del lado mismo en el que viene la luz, o sea que van a ver la imagen del pez del gato, del mismo lado que está el gato. O sea, el pez ve al gato más lejos de la pecera de lo que realmente está, ¿sí? Creo que sí. Entonces, recuerden, las convenciones de signos, yo se las trato de explicar como una lógica. Si estoy mirando refracción, me interesa seguir los rayos refractados. Así que si la imagen es siguiendo los rayos refractados, se cruzan ellos, listo, se forma del otro lado de la superficie, la imagen es real y el signo se lo pongo positivo. Ahora, si no los logro cruzar los rayos refractados por la forma de la superficie o por la posición que tiene el objeto respecto de esa superficie, se tienen que cruzar las prolongaciones. Trazo las prolongaciones para atrás, o sea, sigo las prolongaciones en el lado de incidencia de la luz y ahí veo dónde se forma la imagen. Pero en ese caso, lo que me va a decir es que es una imagen virtual porque se formó por prolongaciones de rayo y no por la intersección, y le tengo que poner un signo negativo. Entonces el pez ve al gato del otro lado de o sea, lo ve, pero lo ve, en vez de a 10 centímetros lo ve a 15, o sea, lo ve más lejos. O sea, el pez está re tranquilo porque el gato está lejos, algo que no es real. Bueno, entonces los pueden preguntar al revés. Así seguimos practicando cómo anda la cosa con los signos. Entonces, ¿a qué distancia le parecerá al gato que está el pez? Bien, ahora somos el gato y le estamos calculando para agarrar el pez. O sea, el pez está calculando que no lo agarre el gato y sale con desventaja porque está viendo que el gato parece que está más lejos. Ahora, veamos qué pasa si el gato tiene ventaja. El gato está del otro lado y le está calculando comerse el pez. Entonces, vamos a la ecuación y empezamos por decir, ahora la luz proviene, como dijimos al principio cuando sacamos estos signos, está proveniendo del pez y va hacia los ojos del gato, así que el índice de refracción del medio de incidencia es 1,33, es el agua el medio de incidencia. La posición del pez es positiva porque está del lado que incide la luz y vale 0,30, me la dieron como dato. El índice de refracción del medio al que ingresa la luz luego de atravesar la superficie curvada es el aire, o sea, es el lado del gato, así que vale 1. La posición del pez es lo que queremos determinar, y luego hacemos la relación entre los índices de refracción, y cuando reemplazamos el radio de curvatura de la superficie debemos recordar lo que vimos antes. Para esta condición en que la luz proviene del lado del pez, el radio de curvatura es negativo. Entonces, bueno, hacemos la cuenta y nos da que la posición del pez es menos 30 centímetros. O sea que está a 30 centímetros de la superficie curvada con un signo negativo. ¿Qué significa el signo negativo? ¿De qué lado ve el gato al pez? Fíjense que acá de vuelta hacemos el análisis anterior. Miramos de qué lado viene la luz. Viene del pez, viene de la derecha. Así que el signo positivo de la posición de la imagen del pez significaría que el pez tendría que andar flotando por el aire del lado que está el gato. O sea que el signo negativo lo que nos está diciendo es que la imagen del pez se forma dentro de la pecera. Y sale con ventaja el gato porque no solo lo ve al pez, sino que lo ve exactamente en la posición en la que está. O sea que el gato tiene todas las de ganar. Y nos queda calcular los aumentos, el aumento que podríamos hacer. Eso se hace con la ecuación de los aumentos, que la tengo señalada acá, y hay un cociente entre los índices de refracción y los signos de las distancias. Pero tenemos todo para hacer la cuenta, porque tenemos los pez con sus signos, como para saber si el gato se ve más grande, cómo lo ve el pez al gato, si más grande o más chico, y cómo lo ve el gato al pez, si más grande o más chico. O sea, hay que reemplazar en esta expresión. Entonces, la pregunta es, ¿de qué tamaño ve el gato al pez?
Entonces voy a ver ahí, entonces digo, bueno, empecemos. La voy a calcular con la segunda relación, entonces fíjense que tengo un signo menos. El índice de refracción que tengo que considerar para el gato mirando al pez es el índice de refracción que para el N1, ¿no? Es del lado que viene la luz, ¿no? Entonces el lado que viene la luz es la luz del pez, así que va el índice de refracción del agua, va la posición del pez, va el índice de refracción del lado del gato, como el lado donde están pasando los rayos, y la posición del pez, que era positiva porque estaba dentro del lado que viene la luz. Entonces lo ve derechito al pez, porque ven que les queda algo positivo, le queda 1,33, o sea que les queda algo positivo, o sea que el pez lo ve derecho, y además lo ve más grande, un poco más grande de lo que realmente es. ¿Cómo me doy más cuenta más grande? Porque esto yo lo tendría que igualar a H', no sé si terminé, no terminé la cuenta. Esto lo tendría que igualar a H' sobre H, y puedo sacar que H' es 1,33 de H, o sea que lo veo un poco más grande, un 33% más grande al pez, y derechito. Y en la posición en la que está el pez. O sea que encima le da ganas de agarrarlo porque se ve gordito. ¿Tienen preguntas de este? Esto es como lo más difícil, porque uno mira para un lado y para el otro y va poniendo los signos, pero es uno que ejemplifica bien cómo uno tiene que pensar del lado que viene la luz, qué es lo que estoy mirando, quién mira, dónde se forma la imagen. O sea, tienen todas las posibilidades. ¿Las imágenes del gato y del pez son reales o virtuales? ¿Qué pienso para definir si la imagen es real o es virtual? A ver, recuerden cuando empecé la clase, dije que una imagen es real si se forma por los propios rayos, o sea, en el caso del espejo, por los rayos reflejados, y en este caso, que es por refracción, es el dióptrido, es por rayos refractados. Bien. Y va a ser virtual si se forma por la prolongación de los rayos. Para que la imagen se forme por los rayos refractados, en este caso, las posiciones de las imágenes tendrían que estar en el medio de refracción, o sea, el gato tendría que ver al pez del mismo lado que está el gato, o el pez tendría que ver al gato dentro de la pecera. Bien. Pero eso no está ocurriendo, porque los tenemos exactamente, el gato veía al pez exactamente en su posición, y el pez veía al gato afuera, un poco más lejos, pero afuera de la pecera. Así que se están formando, si uno hiciera los dibujos, por prolongación de rayos. Se está formando no donde van los rayos refractados, sino donde irían las prolongaciones. Así que estas imágenes son virtuales. No sé si más o menos entienden, yo creo que se van a sentar a escuchar esto o a mirar algún libro para estas construcciones, que son más geométricas, que no tienen tanto, pero lo que más por ahí marea es la convención de signos. Creo que la mía coincide con la del CIRS y la del Serway, pero creo. No la miré después, pero creo que las fórmulas coinciden. Sigo un poco más, el tema es que creo que lo que sigue es avanzar con otra cosa. Sí, con las lentes delgadas. La pregunta es más o menos por acá. ¿Pudieron seguir la idea? Sí. Bien, entonces miremos un poquito lo que es acá me van a odiar. Acá va una deducción de vuelta, después trabajamos bien con la lente. ¿Qué es lo que pasa si en lugar de tener, no sé, la pecera, que estábamos preocupados por una superficie curvada, tenemos una lente, que puede ser gruesa o fina? Entonces acá tenemos una lente, obviamente tenemos dos superficies, la luz la va a atravesar. Uno podría decir, bueno, aplico ley de refracción, miro la curvatura de la primera superficie, aplico ley de refracción, pasa el rayo dentro, llega a la otra superficie, aplico ley de refracción y saco la posición de la imagen. Que eso era medio lo que hacían, el otro día habíamos hecho una cuentita con una lámina delgada, con una laminita, y veíamos cómo pasaban los rayos. Bueno, se podía aplicar una idea así para encontrar cosas, cómo se desvían y demás. Podrían decir, bueno, aplico dos veces la ley de Snell y calculo al final dónde va a aparecer, dónde siguen los rayos y trazo si se cruzan o se cruzan las prolongaciones de los que se refractaron después de atravesar la segunda superficie. Sí, podrían dar. Ahora, si la superficie es delgada, o sea, si la lente es delgada, o sea, si esta distancia T entre las dos superficies es pequeña,
puedo hacer una aproximación y no tener que hacer todo ese trabajo de aplicar la ley de Snell en las dos superficies y seguir el gallo para poder cruzarlo. Entonces, lo que hago para poder obtener lo que se va a llamar la ecuación de las lentes, que es la que nos va a servir para hacer las cuentas, y van a ver que vamos a encontrar focos, vamos a encontrar un montón de cosas, es la idea de esto, de que la imagen formada por la superficie refractora, la primera, es el objeto de la siguiente superficie. O sea, miro acá, ¿qué imagen se va? Este sería el objeto. Miremos acá un poco la imagen, lo que tenemos en el dibujo. Tenemos lo que sería la lente, que después le vamos a aplicar la que es delgada. La lente está inmersa en aire, o sea, la lente tiene un índice de refracción n y está inmersa en aire. Estas dos superficies, la 1 y la 2, tienen sus radios de curvatura. Bien, están como cortadas las superficies para tener esa forma. El objeto es lo celeste, que está a una distancia que vamos a llamar P1 de la primera superficie. Y si, supónganse, hacemos todas las cuentas, en este dibujo pedimos que la imagen de este objeto, luego de atravesar la primera superficie refractora, me va a dar acá. Esta es la primera imagen. Y esa imagen que formó la primera superficie va a ser el objeto de la segunda superficie. Entonces, cuando tomo el objeto, miro esta superficie, apliqué Snell, hice alguna cuenta, logré encontrar dónde se formó la imagen de ese objeto, así como hicimos hoy con el gato y el pez, y nos dio de este lado. Bien, como pasó con el gato y el pez. Esa distancia de la imagen formada la vamos a llamar Q1. Ahora, esa imagen va a ser capturada por la segunda superficie, que va a generar una segunda imagen, y esa es la que finalmente uno verá del otro lado de la lente. Entonces, ahí empezamos a poner, bueno, esta imagen, ¿de a qué distancia está de la segunda superficie? Y tengo que medir desde acá hasta este punto, o sea, desde acá, que se llama hasta este punto. Esta distancia la vamos a llamar P2. Y esa sería la distancia objeto de la segunda superficie, porque esta imagen se convirtió en el objeto de la segunda superficie. El objeto generó con la primera superficie una imagen, y esta imagen es el objeto de la segunda superficie. Por eso esta distancia de acá hasta acá se llama P2. Y la segunda superficie me generó una segunda imagen, que es la que finalmente voy a ver, a una distancia Q2 de ella. Dice, consideremos la lente inmersa en aire, tenemos la ecuación de la lente, N1 va a ser 1, ¿no? Bueno, igual tenemos que ver de qué superficie nos estamos refiriendo, ¿no? Si estamos incidiendo de este lado, N1 es 1, y si estamos incidiendo acá, tenemos que tomar N. Bueno, entonces vamos a ver la formación de la imagen 1. Entonces uno pone 1 sobre P1, que es la posición de P1, es la posición del objeto, y 1 porque el índice de refracción corresponde al aire. Más, la imagen se produce en un índice de refracción N, que es la del material que compone la lente, sobre la posición de la imagen que llamamos Q1. N2 es N, N1 es 1, y tenemos el radio 1. Hacemos lo mismo, pero para el caso 2, o sea, para la imagen 1, tomada como objeto de la segunda superficie. Entonces ahora la luz está incidiendo dentro de la lente, o sea que el índice de refracción de la incidencia en la segunda superficie es N. La posición del objeto es la posición de la imagen 1, o sea que es P2. 1 sobre Q2, no sé, es el dato de donde se formaría la imagen. Y acá la relación es, el índice de refracción al que voy es el aire, vale 1, el índice de refracción del que vengo es la lente, vale N, y el radio es el radio de la segunda curvatura. Esto del otro lado está arreglado, está sacado un signo menos nada más para que nos quede el N menos N1 en los dos. Bueno, sumamos las dos ecuaciones. Acá lo único que hice fue sumar las dos ecuaciones y acomodé el lado, ¿no? Sumé esta y esta, por eso me quedó 1 sobre R1, o saqué factor común N menos 1, entonces me queda 1 sobre R1 menos 1 sobre R2. Bueno, y acá vienen las aproximaciones. Si la lente, o sea, la distancia P2, uno la puede considerar como esta distancia Q1 más el espesor de la lente. Pero yo a Q1 le tengo que poner un signo negativo, porque la imagen que se formó por la primera superficie
no se formó del lado contrario al que viene la luz, no se formó del lado del que viene la luz, bien, o sea, no se formó por rayos refractados, se formó por prolongaciones, se formó del lado que viene la luz. Así que, si yo lo quiero escribir de acuerdo a mi convención y llamar Q1, signo incluido dentro, entonces le voy a tener que poner un signo menos, porque ya sé a priori que de acuerdo a mi convención, en mis ecuaciones, Q1, así como está, sería negativo. Entonces le pongo el signo menos para mantener mi convención. Y hago la aproximación de lente delgada. Supongo que el espesor de la lente es muy pequeño, entonces P2 no va a ser muy distinto de menos Q1. Voy a reemplazar eso ahí. Reemplazo P2 igual a menos Q1. Y la ecuación, se nos simplifican los dos, o sea, si yo pongo P2 igual a menos Q1, los dos términos del medio se anulan, y me queda 1 sobre P1 más 1 sobre Q2, y esta relación que tenemos acá, entre los radios y el índice de refracción de la lente. Bueno, P1 que era la distancia del objeto verdadero, no de las imágenes, del objeto a la lente, y Q al final es la distancia de la imagen final que forma la lente a la lente. Así que ya no necesito, porque en realidad la otra no me importa cuando pongo la lente, el objeto donde lo pongo y la imagen final que forma la lente, no lo que vería si estoy dentro de la lente. Entonces, puedo llamar directamente P y Q haciendo referencia a la lente como un todo, sin pensar en las superficies refractoras. Entonces, me queda, fíjense, la misma ecuación que la de los espejos o de los dioptrios, 1 sobre P, bueno, de los espejos, porque los dioptrios tienen los índices de refracción. De este lado nos queda 1 sobre P más 1 sobre Q, o sea, de este lado nos queda la misma expresión que teníamos en lentes, perdón, la misma expresión que teníamos en los espejos, obviamente con una convención distinta porque Q va a ser negativa del lado contrario al que viene la luz. Q va a ser negativa del lado que viene la luz, al revés de con los espejos. Y del otro lado nos queda una expresión en donde aparece el índice de refracción de la lente. Acá está la lente inmersa en aire. Si no estuviera inmersa en aire, tendríamos que ir a ver cuánto vale N1 y dejar esto en función de N1. Suponemos derecho inmersa en aire. Y las dos radios de curvatura de las dos superficies. O sea que si yo conozco los radios de curvatura y el índice de refracción de la lente, en principio puedo calcular la posición de la imagen en para cualquier posición del objeto. Pero esta ecuación la puedo mejorar, porque tengo que encontrar una relación de esta expresión con el foco, porque en realidad cuando les dan una lente, no les dan los radios de curvatura de las superficies, sino que les dan la posición del foco, qué foco tiene la lente. Entonces, como ahora estamos en una lente, nos podemos encontrar, y seguimos las refracciones, nos vamos a encontrar con que seguimos manteniendo la idea de que foco-objeto y foco-imagen son cosas diferentes, o sea, están en posiciones diferentes, que va a haber dos. Entonces, ¿cuál sería la definición de foco-objeto? La definición de foco-objeto es eso que aparece ahí, es pensar que si yo pongo un objeto en ese punto, que sería el foco-objeto, la imagen se me tiene que formar en el infinito. Con esa condición voy y reemplazo acá. Entonces digo, pongo P como la posición del foco, la imagen se me forma en el infinito, así que es 1 sobre infinito da 0, y nos queda la ecuación que tiene acá. Entonces, de ahí puedo sacar el foco objeto de esa lente. ¿Cuál es la definición de foco-imagen? Entonces ahí, ¿se acuerdan que decíamos? Viene un objeto ubicado en el infinito, forma su imagen en el foco-imagen. Entonces ahora voy y coloco, ahora el que es 0, o sea, el que es infinito es P, o sea, el primer término es el que es 0, Q va a ser la posición del foco-imagen, igual a esto. Entonces lo que vemos en particular es que F y F' tienen el mismo valor, el foco-objeto y el foco-imagen tienen el mismo valor. Ahora, obviamente, están de lados diferentes de la lente. Ahora vamos a ver, de acuerdo a nuestra convención, el foco objeto es positivo si está del lado que viene la luz, y el foco imagen es positivo si está del lado de los rayos refractados, de los que atravesaron la lente. Si está al revés, que vamos a ver qué tipo de lente es, eso tienen signos cambiados. Bueno, acá es la aclaración de que son iguales. Esta ecuación, cuando nos queda esta, pasamos a llamar, no distinguimos entre F y F', aunque yo en los dibujos sí les voy a distinguir para que ustedes sepan dónde está el foco objeto y foco imagen,
pero en valor absoluto, como va de lo mismo, podemos sacar el valor del foco, conociendo el índice de refracción de las lentes y los radios de curvatura que tienen las superficies. Esta ecuación se llama la ecuación del constructor de lentes y la estamos formulando para el caso de que la lente esté en aire. Y acá está lo que les dije, el foco positivo en signo, el objeto está del lado, el foco objeto está del lado de la luz y la imagen del otro. La lente es convergente. El foco es negativo, el foco imagen está del lado que viene la luz, o sea, está invertido. Y el foco, objeto del otro. Y la lente es divergente. Esto ahora vamos a ver dibujitos de qué significa convergente, divergente. Y la pregunta de qué nos hacen, de cómo se relaciona con nuestra convención de signos, es lo que les comenté recién. Si el foco es positivo, quiere decir que el foco objeto está del lado que viene la luz, o sea que un objeto ubicado en el foco objeto está a una distancia positiva de la lente, forma su imagen en el infinito, y el foco imagen está del otro, o sea que un objeto en el infinito forma su imagen en el foco imagen que está del otro lado de la lente, así que eso significa que la posición de la imagen de un objeto en el infinito es positiva, y bueno, se puede hacer un análisis similar con el foco negativo. Es decir, si el foco es negativo, quiere decir que el foco imagen está del lado que viene la luz y el foco objeto está del lado contrario, entonces el foco imagen es la imagen de un objeto infinitamente alejado. Si nos da negativo, quiere decir que se les va a formar delante de la lente, del lado que viene la luz, por eso es negativo. Mientras que si les da positivo, si el foco es positivo, el foco imagen está del lado de los rayos refractados y les tiene que dar positivo. O sea que hay una relación directa entre nuestra convención de signos y estas definiciones de foco que estamos dando. Y obviamente con esas definiciones acabamos de reescribir nuestra ecuación. Se ve idéntica a la de los espejos, pero tengan en cuenta que Q es positivo si está del otro lado de la lente, o sea, del lado contrario que viene de la luz. Y la de los aumentos, muchas veces la van a ver como aumento lateral, es siempre la misma. Vamos a ver por ahí algo más dibujado que estas ecuaciones, a ver si se entiende un poco mejor, porque justo tengo un ejemplo que creo que los va a ayudar a entender. Bueno, hay una definición más que se llama potencia de la lente, se llama dioptría. Eso es, vieron que cuando van al oculista, bueno, que hayan ido al oculista, ¿no? O hayan acompañado a alguien a un oculista, o hayan visto una receta de oculista, les ponen 0 cuánto, algo de. Esa D son las dioptrías que tienen los lentes, que les tienen que hacer para corregir el defecto de visión. Y está definida como 1 sobre el foco. O sea que una dioptría positiva nos da un foco positivo y su valor es inversamente proporcional al foco. Y obviamente el foco es una distancia, así que está medida en metros en nuestro sistema internacional y la dioptría tiene que estar medida en 1 sobre metro. La dioptría dijimos que es la potencia de convergencia de una lente, que ahora después vamos a ver por qué es una potencia de convergencia. Bueno, vamos a ver un caso en el que apliquemos y ahí paramos y les pregunto a ver hasta dónde entendimos. Fíjense, acá tengo varias opciones de lentes. Esta lente se llama biconvexa. Las superficies convexas están hacia el interior de la lente. La que está al costado está un poco cortada la palabra. No, en realidad creo que la saqué de algún lado y no me importaba. Tendría que haber... está en portugués. Pero bueno, se puede leer igual. Esta es biconvexa. Esta es la plano convexa, tiene una superficie plana y una convexa. Esta es la bicóncava, o sea, las superficies son cóncavas en ambos casos hacia el interior de la lente, y la plano cóncava es una de las superficies es plana y la otra es cóncava. Bien. Y están dibujados el eje y un set de rayos paralelos que les van a incidir a la lente. Vamos a calcular las posiciones de los focos, objeto, imagen de estas lentes y de qué lado están. Bueno, yo justo las tengo dibujados, tendría que haberlos animado, pero bueno, vamos a confirmar que están de los lados que yo se los puse. Vamos a empezar con la biconvexa, la primera de todas, esta que está acá. Y vamos a suponer que tienen el mismo radio de curvatura, que vale R. O sea, el módulo del radio de curvatura R1 y R2 valen R. Yo quiero determinar el foco, pero obviamente tengo que determinar los signos
de los R. Fíjense que yo digo que si considero que el lado que proviene la luz es el derecho, el izquierdo, perdón, del lado donde están dibujadas las flechas marrones, en la primera superficie con la que me encuentro tiene un radio de curvatura hacia la derecha. Entonces, está del lado de los rayos refractados el radio de curvatura, el radio R1 de la primera superficie tiene que ser positivo y valer. Mientras que cuando alcanzo la segunda superficie, el radio de curvatura, o sea, la curvatura, se da de modo que el radio está hacia el lado que viene la luz. Entonces, eso significa que, de acuerdo a mi convención, que tiene un radio negativo, que en módulo vale R, pero le tengo que poner un signo negativo. Entonces ahora voy y reemplazo en mi expresión. Tengo 1 sobre el foco, N1 menos N2, 1 sobre R, menos 1 sobre R, nos daría más 1 sobre R. Entonces nos queda 2 veces sobre R. Y esto nos da positivo porque el índice de refracción de la lente es mayor que el del aire. Eso significa, de acuerdo a mi convención, que el foco objeto está delante de la lente, el foco imagen está detrás, y están ambos a la misma distancia de lo que sería que sería el eje óptico, es este es el eje de la lente. El plano de la lente, que pasa por el centro de la lente. Recuerden que están exageradas estas curvaturas para que uno vea las curvaturas, porque si no se complica. Veamos la bicóncava. La bicóncava es la que está acá abajo. Los radios vamos a suponer que valen lo mismo, pero ¿qué signo tendría el radio 1? Miren la superficie. Si yo tuviera que trazar el radio, estaría de este lado, para la superficie 1. ¿Qué signo le ponemos? ¿Positivo o negativo? ¿Negativo? Negativo. ¿Y en el de la superficie 2? La luz sigue viniendo del mismo lado, ¿no? ¿Positivo? Positivo. Entonces, perdón, está apareciendo algo que no tendría, se desordenó, después lo vemos. No le presten atención a esto que apareció acá, que no debió aparecer. Bueno, entonces tenemos, el radio R1 es negativo, vale R, ¿no? Porque tienen el mismo valor en valor absoluto, y R2 es positivo. Reemplazamos en la expresión, entonces tenemos 1 sobre el foco, es N1 menos N2, 1 sobre R1 es menos 1 sobre R, menos 1 sobre R2, entonces, menos 1 sobre, o sea, R1 y R2 los reemplazamos por menos R y más R, con lo cual nos queda menos 2 veces N1 menos 1 sobre R. O sea, simplemente reemplacé esto en esta expresión. Y obviamente eso es negativo. Eso lo que nos va a decir es que el foco imagen está delante de la lente, del lado que viene la luz, y el foco objeto está del lado contrario. Vamos con la plano convexa de radio R. La plano convexa es la que tenemos acá, la primera a la derecha, la más a la derecha arriba. ¿Qué radio tiene la superficie 1? Infinito. ¿Podría ser un radio que tiene infinito? Claro, un radio infinito, ¿bien? Está perfecto. ¿Y el signo de la superficie 2? ¿Negativo? Negativo. Entonces vamos y metemos eso en la ecuación. Bien, nos dio un foco positivo, distinto obviamente a la otra, porque está construida distinta, pero positiva. Así que seguimos manteniendo el foco del lado que viene la luz, el foco objeto, y el foco imagen, que le pusimos una primita, del lado contrario. Y obviamente los dos están, yo le puse ganas, no sé si tanta gana quedó, pero los dos están a la misma distancia del centro de la lente, ¿no? Bueno, si lo hacemos para el plano cóncava nos va a pasar lo mismo, porque la primera superficie tiene radio infinito, como dijeron, y la superficie que sigue va a tener un radio positivo, ¿no? Entonces, nos da, reemplazamos estas expresiones, R1 igual a infinito y R2 como R positivo, y nos da 1 sobre el foco, un valor negativo, o sea que nos está diciendo que cuando despejemos el foco de ahí, nos va a dar un valor negativo. Y nuevamente, para valores negativos, el foco imagen está del lado que proviene la luz, y el objeto del lado contrario. Bueno, fíjense que acá, ahora sí, miren arriba, fíjense que los rayos provenientes del infinito, todos van a converger en la posición del foco imagen, lo vamos a ver en la otra, o sea que en las convergentes, el foco imagen está del otro lado de la lente, y los rayos provenientes del infinito se cruzan ellos mismos en el foco.
En el foco, en las lentes que están abajo, son lentes divergentes. Si uno hace la trayectoria de los rayos, luego de atravesar esta superficie, van a refractarse de tal forma que su prolongación, que deberían, deberían refractarse de modo de que su dirección pase por el foco imagen. Como no pueden pasar ellos, bien, porque cuando pasan la lente pasan en esta dirección, pasan sus prolongaciones. O sea, ellos no pueden pasar porque el foco imagen está del otro lado de la lente. No pueden pasar ellos por el foco imagen. Entonces lo que tenemos que hacer es que sus prolongaciones pasen por el foco imagen. Entonces, y lo mismo les va a pasar con la lente plano cóncava o con cualquier lente divergente, ¿no? Entonces, del otro lado de la lente, los rayos refractados en una lente divergente divergen, pero sí convergen sus prolongaciones del lado que viene la luz. Y eso está en coincidencia con que la imagen de un objeto ubicado en el infinito se forma del lado que proviene la luz. En un foco, se forma en un foco, que es el foco imagen, que está del lado que proviene la luz, por lo tanto es negativo la posición de la imagen. Y obviamente en estos dibujos les queda claro la idea de lente convergente y lente divergente. O acá nos preguntan por qué la llamamos convergente o divergente, la explicación sería por qué los rayos refractados convergen o divergen luego de atravesar la lente. Bueno, y una observación que en general se da es que las lentes convergentes tienen engrosada la parte media, mientras que las divergentes en general son más finas en la parte media, lo cual está consistente con la curvatura de las superficies. Entonces sigamos con un dibujito, tengo que mirar si me queda un poquito, de lentes delgadas, y nos preguntan por qué decimos que D, que es 1 sobre el foco de una lente, define el poder de convergencia o de divergencia, si también de una lente divergente, de una lente. ¿Por qué D es una potencia que define ese poder para hacer converger rayos o para hacerlos diverger, si es la lente divergente? Veámoslo con una de convergente, porque D es el poder de hacer converger los rayos. Un D más grande, ¿qué significa con el foco? Si tengo más dioptrías, un D más grande, ¿qué significa en relación al valor del foco? ¿Es más grande o más chico? Más chico. Más chico. Eso quiere decir que el punto a donde convergen los rayos paralelos del otro lado, miremos el dibujo que teníamos acá, este punto, ¿no?, está más cerca de la lente, ¿sí? Si F es más chico, es tanto el foco objeto como la imagen están más cerca de la lente. Entonces uno lo ve más cerca de la lente. Miremos la convergente. Eso significa que tiene más poder para hacer converger los rayos o menos. ¿Más? Tiene más, porque al acercar este punto más acá, atravesar la lente hace que converjan más rápidamente los rayos, o sea, a una distancia menor. Así que es más, las dioptrías de alguna forma marcan qué tan potente es la lente para hacer converger los rayos, luego de haber atravesado la lente, a qué distancia los converge, qué tan rápido logra converger esos rayos. Y bueno, si tienen que ver la divergente es el poder de divergencia, ¿no? Igual se acercan los focos y uno ve que los hace diverger más, para que diverjan más estos. Fíjense, si yo acerco el foco imagen a la lente, porque F me da más chiquito, para una mayor dioptría, si esto lo acerco, estos tienen que diverger más para poder sus prolongaciones converger a este punto. Entonces, como sea, hace que diverjan más para que sus prolongaciones se intersecten en un punto más cercano a la lente o converjan más rápidamente al punto cercano a la lente. Más rápidamente en el sentido de distancia, no de tiempo. Bueno, y tenemos los rayos principales, los vamos a construir. Les voy a mostrar cómo construirlos para las dos lentes, porque eso es lo que van a necesitar para resolver los problemas. Así gráficamente, analíticamente tienen la ecuación de las lentes y la ecuación del aumento con las convenciones. Lo mismo que hicimos con espejos, lo mismo que hicimos con dióptros. Uno mira la convención, la tiene bien clara, se la nota, la mira todo el tiempo y hace las cuentas. Pero por las dudas, para saber si no mezclaron la convención con la ecuación que correspondía, se mezclaron con los libros o anotaron algo más, la construcción de los rayos principales le da una idea de cómo deberían ser las cosas si uno las trata de dibujar relativamente a escala. Entonces,
Vamos por el rayo principal 1, que dice que todo rayo que incide paralelo al eje principal se refracta pasando él o su prolongación por el foco imagen. Miremos la lente convergente tiene el foco imagen del otro lado de la lente. Tenemos un tipito ahí, entonces un rayo que pasa por la cabeza del tipito se va a refractar pasando por el foco imagen. Todo rayo que incide paralelo se refracta pasando por el foco imagen. Por ahora, de nuestro enunciado, nos estamos quedando con él. El rayo se refracta pasando por el foco imagen. Todo rayo que incide, no miren él o su prolongación, vamos a ver el él nada más, pasando por el foco objeto, se refracta paralelo al eje principal. Cabecita del tipo, pasamos por el foco objeto, nos refractamos paralelos al eje principal. Todo rayo que pasa por el centro de la lente no se desvía. Y ahí está el tipito. Ahora vamos a hacer la de la lente divergente y eso nos va a permitir usar la otra, lo de no el sino su prolongación. Todo rayo que incide paralelo al eje principal se refracta de tal manera que su prolongación pase por el foco imagen. Todo rayo que incide, como si su prolongación, bueno, acá no dibujé la prolongación, pero como si su prolongación pasara por el foco objeto, se refracta paralelo. Todo rayo que pasa por el centro de la lente no se desvía. Obviamente, los rayos del otro lado de la lente no se cruzan, hay que encontrar la imagen del tipito mirando prolongaciones. La prolongación del que salió paralelo después de la lente es esta que marcamos acá, la amarilla la usamos para construir el otro rayo y la roja está sobre sí mismo, sobre el mismo dibujo. Ahí está el tipito. Bien, entonces con esta construcción, si lo tratan de hacer relativamente a escala, van a, sobre todo en las distancias y las posiciones de los focos, van a encontrar seguro bien o sea, cuando más a escala lo hagan, mejor van a encontrar tanto la posición como el tamaño de la imagen formada y las características. Entonces, miren, por ejemplo, acá podemos volver a usar las cosas que definimos hoy. La imagen que tengo de la primera lente en la convexa, en este caso, para esta posición en particular, es real, porque se forma por los rayos refractados, invertida, bien, y menor. Y en el caso del dibujo de la lente divergente, fíjense en que la imagen es virtual, se formó por prolongaciones de rayos refractados, menor y derecha. Y bueno, ¿dónde se forman las imágenes? Y cómo hay que, siempre van a ver, no sé si capaz que lo hicieron experimental, que van viendo dónde colocan el objeto y van viendo el aumento y cuándo se invierte, cuándo se forma una imagen real, cuándo se forma una imagen virtual. Sobre todo en las convergentes, ¿no? Que a veces se usan como lupa, que es lo que les tengo que explicar también. No creo que lleguemos hoy. Terminemos con este que es un ejemplo. Se coloca un objeto de 1 centímetro de alto, este sería el objeto, a 10 centímetros de la lente, calculen que esta distancia sería 10 centímetros, de una lente delgada bicóncava de 50 centímetros de distancia focal y índice de refracción N5. Bueno, nos preguntan primero de cuántas dioptrías es la lente, cuál es el radio de curvatura y si es convergente o divergente. Entonces, para hacer la cuenta, uno tiene, la lente es bicóncava de 50 centímetros de distancia focal, una lente bicóncava recién vimos que es divergente, eso quiere decir que el foco es negativo, por eso no solo tengo que usar el valor, sino que ya le tengo que poner el signo. Las dioptrías tienen que pasar el foco a metros porque se miden en metros, valen menos 2 dioptrías, el menos nuevamente indica la idea de que es una lente divergente. Y el radio de curvatura la pueden sacar usando la ecuación del constructor de lentes que relaciona al foco con los radios de curvatura de la lente. Lo que vamos a suponer que los dos radios de curvatura son los mismos, usan las convenciones que habíamos obtenido antes y pueden sacar, recuerden que el foco es negativo, así que de acá van a despejar un valor de radio de curvatura. Y lo que nos interesa más que nada es hallar la posición y el tamaño de la imagen de ese objeto. Entonces, ahí fíjense en que están dibujados más o menos a grosso modo, a la misma distancia, estos dos puntos azules no son objetos, sino intentan marcar las posiciones de los focos, que bueno, no está muy a escala, ¿no? Está un poco corrida, pero bueno, no está a 50, está un poco
Está como en 20 la flechita, pero bueno, lo siento. No, lo quise dibujar a escala, pero no está a 10 eso, 15 debe estar más o menos. Bueno, como la lente es divergente, F', el foco está del lado que proviene de la luz, o sea, del lado del objeto. Ay, salió el número cuando les daba el radio. Entonces hacemos que todo rayo que sigue paralelo se refracta de modo que su prolongación pasa por el foco. Todo rayo que incide de modo que su prolongación, que incide como si fuera a pasar por el foco objeto, esta línea azul no existe, pero el rayo venía como para ir al foco objeto, cuando pase la lente se va a refractar paralelo. Y todo rayo que, bueno, ahí está trazada la prolongación, y todo rayo que incide pasando por el eje, pónganle en ganas de que me pasó por el eje, se refracta sobre sí mismo. El cruce nos da la punta de la flecha amarilla. Bien. Ven que no se cruzan de este lado, obviamente porque es una lente divergente, se cruzan de este lado y nos da una imagen que va a ser virtual, derecha y menor. Si hacemos la cuenta, las cuentas no están todas hechas, están puestas las expresiones nada más, yo ya sé cuánto vale P, 0,10, está del lado que viene la luz, así que es positivo, Q no lo conozco y el foco es negativo, de ahí que pueden sacar un Q que les va a tener que dar negativo. Y lo mismo les pasa de este lado, o sea, con el aumento, les va a dar positivo porque el Q es negativo. Y lo tienen que calcular. Ahí se los dejé como que no tenía ganas de hacer la cuenta. Bueno, de ahí pueden sacar M y H, ¿bien? Porque si obtuvieron Q, Q, fíjense, claramente les va a dar negativo, así que este cociente les termina dando positivo. Y al tener Q tienen P, pueden sacar la M y pueden sacar H'. Y si combinan lentes, y acá se termina, lo que tienen que hacer en la combinación de lentes es nuevamente la misma lógica que aplicamos cuando teníamos dos superficies. Lo primero que se hace es mirar la primera lente, nos olvidamos que existen las demás, ver el objeto y la primera lente, y ver la imagen que forma la primera lente como si no estuviera la segunda o las que siguen. La imagen formada por esa primera lente, ahora se olvidan que está el objeto, se olvidan que está la primera lente, miran solo la imagen formada por la primera lente, es el objeto de la segunda. Y bueno, ahí tienen que poner el signo, ¿no? de que le tienen que poner a la distancia objeto-imagen, depende de donde se haya formado la imagen de la primera lente. Pues si se llegó a formar del otro lado de la segunda, le van a tener que poner una distancia objeto negativa. La imagen final es la que forma la segunda lente. Es muy parecido a lo que hicimos para obtener la ecuación de lentes cuando miramos las dos superficies del dioptrio. Y el aumento, en este caso, va a ser el producto de los aumentos de las dos lentes. Bien, porque ustedes pueden calcular a partir del objeto cómo es el tamaño de la primera imagen y después esa imagen es su nuevo objeto y calculan el tamaño de la imagen final. El procedimiento se puede extender si tienen N lentes, se van divirtiendo, digamos. Entonces, ahora tenemos el caso de un objeto que está a 20 centímetros, un objeto a 20 centímetros de un objeto de 2 centímetros de altura, se sitúa una lente de 10 dioptrías y a continuación de dicha lente se coloca a 20 centímetros una segunda lente de menos 20 dioptrías. Calcular la posición de la imagen final. Entonces, para poder trabajar conociendo las dioptrías, yo tengo que calcular los focos e identificar qué tipo de lente es. Entonces, si tiene más 10 dioptrías, el foco es 0,1 en metros, recuerden, que miden en metros, y es positivo, así que la primera lente es convergente. Si tiene menos 20 dioptrías, el foco me va a dar negativos, menos 0,05 metros. Hagamos un dibujo, bueno, también nos piden el tamaño de la imagen final. Están las cuentas primero. No sé, no, está en desorden, no miren lo que aparece después. Entonces, vamos a poner la primera lente. Un dibujo que es muy habitual para dibujar, en lugar de dibujar la lente, sabiendo que es convergente como una biconvexa, y trabajar es representar a la lente convergente como una línea con dos flechitas salientes. Bien, entonces este dibujo representa la lente convergente. Y a la lente divergente se la representa como una línea, pero con las dos flechitas, las dos puntitas de flecha hacia el centro. Sean piadosos en cuanto a cómo me quedaron las puntitas de flecha. Estas dos están separadas 25 centímetros,
de acuerdo a lo que dice acá. A continuación de dicha lente se coloca otra lente, y el objeto de 2 centímetros se sitúa a 20 de la primera. Entonces, eso es 25. Ahí está dibujando las posiciones de los focos, de las lentes. Fíjense que está puesto el objeto a 20, al doble de la distancia. Fíjense que, no lo grafiqué, pero esta tiene el foco F de este lado y el foco F', F1' del lado de atravesar la luz, mientras que esto tiene el F2' está delante y el F2 está detrás, porque es una lente divergente. Acá están marcadas las distancias de los focos, porque están calculadas, y acá está ubicado el objeto. Entonces empezamos con la construcción y decimos todo el rayo que incide sobre la lente paralelo se refracta pasando por el foco, y como esta es una lente convergente, el foco está acá. Todo rayo que incide pasando por el foco sale paralelo, y todo rayo que pasa por el centro de curvatura, que es el último que pasó, por el centro de la lente, perdón, se refracta sin desviarse. Entonces el punto de cruce nos da la imagen. Esa imagen ahora la tengo que usar para construir la segunda imagen. Entonces todo rayo que incide paralelo se refracta de tal modo que la prolongación es la que pasaría por el foco. No está dibujada la prolongación para no complicar el dibujo. Todo rayo que incide como si su prolongación, como si fuera hacia el foco objeto, porque esta es una lente divergente, el foco objeto está del otro lado de la lente, así que el rayo incidente nunca va a llegar al foco objeto, sale paralelo al atravesar la lente, y todo rayo que pasa por el centro no se desvía. Entonces trazamos las prolongaciones, y esa flechita roja que acaba de aparecer es la punta de las flechas, la imagen final del conjunto de dos lentes. Lo que se puede hacer ahora es aplicar las ecuaciones. Entonces, 1 sobre 0,1, que sería 1 sobre el foco, es 1 sobre la posición del objeto, el foco es positivo, lente convergente, el objeto está del lado que viene la luz, Q positivo, se puede despejar el valor de la posición de la primera imagen, que es positiva y que coincide con la idea de que se forma por los rayos refractados del otro lado de la lente. Cuando vamos a aplicar la segunda, tenemos que recordar, el foco es negativo, y cuando tenemos que poner la distancia objeto, sería respecto de esta lente, que está a 25 centímetros de la anterior, si esta distancia del objeto, de la imagen formada por la primera lente a la primera lente es 20 centímetros, y la distancia total entre lentes es 25, la distancia de la primera imagen, que es el objeto de la segunda lente, tiene que ser 5. Por eso está el 0,25 menos 5 centímetros. Por eso está el 0,25 menos el 0,2. Y de ahí se puede sacar un Q2, que les da negativo, coincidente con la idea de que la imagen se formó por prolongación de rayos y no por los rayos. Bueno, y de ahí, si nos piden el tamaño de la imagen, es simplemente reemplazar los valores de los Q y los P con sus respectivos signos en las ecuaciones de aumento, y como ven, cuando hacen eso, les queda que la primera imagen se formó invertida y del mismo tamaño, y la segunda imagen se formó derecha, porque Q2 es negativo, o sea, esto me dio positivo, y de la mitad del tamaño. Y una de las características, eso lo pueden probar, o tal vez lo hicieron ya en experimental, pero si no, hagan las cuentas en casa, es que cuando ustedes colocan al objeto en 2 veces el foco, que sería este caso, porque el foco de la primera lente convergente está a 10 centímetros y el objeto está a 20, o sea, cuando ponen el objeto a dos veces el foco, la distancia de una lente convergente, la imagen se forma de igual tamaño, pero invertida. Cuando están más lejos, se forma de menor tamaño, invertida, y siempre real, ¿no? Y cuando están más cerca, se forma de un poco mayor tamaño, pero sigue siendo invertida y sigue siendo real. Hasta que alcanzan la posición del foco, que es cuando la lente actúa como lupa, digamos, la imagen se forma virtual y con un tamaño mayor. Eso, el funcionamiento de lupa, que les tengo que explicar también cómo funciona el ojo, lo vamos a dejar para empezar mañana. Empezamos con eso mañana. Creo que ya hoy es un montón de información.
lo que pueden resumir de todo esto es que yo me basé siempre en las ecuaciones, en mi convención de signos, y en la construcción de los rayos principales para encontrar cualquier imagen. ¿Bien? Lo puedo hacer analíticamente, lo puedo hacer gráficamente, pero el método gráfico, si lo hacen a relativa escala, les da bastante información de cómo deberían dar las cuentas y los ayuda a verificar si pusieron bien los signos de las cosas. Yo corto acá. Sé que para los de, no sé, los de astronomía, si ven algo de esto en algún lugar, los de física tendrían, y física médica, y creo que los de, no sé si quedó alguien de humanidades, ellos sí ven la experimental 3, que deberían ver alguna cosa de esto. Si querés agregar algo, Gonzalo, si estás ahí y no te dormiste. Es poco activa. No, estoy despierto, pero no sé. Bueno, no tengo nada para agregar. Es como, pero es medio poco activo. Si no, tenemos que empezar a discutir vos y yo, ya es medio tarde. Si el año que viene damos juntos, hacemos un speech, ¿querés? Bueno, A ver si se hace más dinámico. sí, igual esto capaz es más seguir los pasos y las convenciones, este tema por lo menos. Así que, qué sé yo. Sí, Cuando hagan la práctica y si siguen la convención que pusiste acá, va a salir fácil. claro, de última, la sugerencia que haría es que si hicieran en una hojita te pusieran la convención para lentes, la convención de lentes y dioptrios es la misma. Claro. Y la que cambia es la de los espejos, pero principalmente les ayuda a saber qué cambia porque en los espejos siguen a los reflejados y en los dioptrios y lentes siguen a los refractados. Entonces eso es una ayuda a memoria para saber qué es lo que está cambiando, digamos. Y después ya está, porque salen, la expresión de aumento es siempre la misma y las ecuaciones de las lentes y la de los espejos son idénticas, las de los dioptros, bueno, hay que mirar los n. Pero es siempre hacer estos dibujitos y ayuda bastante a saber dónde terminan las Sí, cosas. sí. Ayuda a saber si lo hiciste bien, ¿viste? Si no le dejaste en un Sí, despegue. es una guía. Hay que tener un poco de cuidado con la geometría porque, qué sé yo. Pero sí, es una ayuda. Claro, Porque los rayos, eso hay que hacerlo prolijo a veces porque si no, si claro, capaz lo querés hacer rápido y a mano y se termina dando cualquier cosa. Pero después sí, prolijito con una regla claro, no sé. y más o menos lo más a escala que puedan. Digamos. Claro, la escala es el tema. Sí. Sí, bueno, pero si imagínate que lo No, hace es imposible, sí, sí. y se le empieza a cruzar para un lado, se te empiezan a desviar, porque a mí las líneas rectas a mano no me salen ni de milagro. ¿Viste? No, Siempre se me van para algún lado, después no se te cruzan los rayos, ¿viste? Te mirás en cualquier cosa. claro. Sí. Pero como decís vos, prolijito, la parte geométrica ayuda bastante y a escala, y después no tiene mayor complejidad. Está bien, yo les demostré las expresiones. Eso por ahí es medio hincha, pero es porque tengo que demostrarlo para que vean que tampoco es que, o sea, no es como las ecuaciones de Fresnel que hay un montón de física atrás para demostrarlas, es geometría lo que uno usa para Sí, demostrar estas cosas. Es matemática. La física se acaba en aplicar la ley de Snell o la ley de reflexión, ¿viste? Todo lo demás es matemática y para simplificar, como les dije, para no tener que hacer ley de reflexión o de refracción en cada punto para encontrar las cosas.